Gracias. Bueno, el tema que yo, la ponencia que he traído es la independencia judicial, un factor en crisis. La independencia judicial, de acuerdo a la CIDH, es un derecho humano. Esta constituye uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado democrático de derecho. La Constitución política del Estado la consagra en el artículo 178, parágrafo primero. Como los, como los tratados internacionales de derechos humanos reconocen que la potestad de impartir justicia debe ejercerse con plena autonomía frente a los demás poderes del Estado. Sin embargo, en Bolivia, este principio constitucional enfrenta una crisis estructural que amenaza las bases mismas del sistema democrático. Y aquí quiero hacer un paréntesis. En la historia de Bolivia, hasta donde por lo menos yo conozco, tanto los políticos, como dice Carlos Mesa, tanto los que han entrado por las urnas como los que han entrado con fusiles, jamás han elaborado una política judicial. Entonces, un elemento esencial que desde el espectro político es elaborar una política judicial. El Consejo de la Magistratura, antes Consejo de la Judicatura, es un organismo burocrático que, pese a que no está expresado en concreto en la Constitución, pero debería elaborar las bases de una política judicial. Nunca lo ha hecho, menos el Tribunal Supremo de Justicia, menos la Corte Suprema, no se ocupan. Se están ocupando de cualquier cosa, menos de los temas esenciales que importan la vida misma, ¿sí?, de lo que es el órgano judicial. Entonces, este es un elemento bien importante. La única referencia que últimamente he escuchado es la de Samuel Doria Medina. Dice que como política de Estado, si él es presidente, los va a colgar a los del Tribunal Constitucional. Eso no es serio. Eso no puede ser, o sea, eso no puede ser una política judicial. No es la solución colgar a los del Tribunal Constitucional. O sea, como dice William, está bien. El tema de los autoprogramas es un tema muy serio. Voy a tratar de tocarlo en algún momento. Pero esa no es la solución. Ahora bien, volviendo al tema. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que la independencia judicial requiere tres garantías esenciales. Primero, una autonomía institucional. Eso importa la separación funcional y presupuestaria tanto del Ejecutivo como del Legislativo. Segundo, las garantías personales. Esto vale decir la inamovilidad, una remuneración digna y una selección meritocrática, o sea, a través de méritos. Luego, señala la protección contra interferencia, o sea, establecer mecanismos para evitar presiones de poderes políticos o económicos. Pese a este marco normativo, en la práctica el sistema judicial boliviano adolece pues de graves deficiencias que lo hacen vulnerable a injerencias externas, generando una profunda desconfianza ciudadana. Según el Índice Mundial del Estado de Derecho del 2023, Bolivia lamentablemente ocupa el puesto 131 de 142 países con referencia al tema de la independencia judicial, lo que refleja esto, la magnitud de la crisis. Para elaborar un diagnóstico de la crisis hay tres dimensiones críticas. Primero, la politización de la justicia. En este aspecto, algo que no es desconocido para nosotros, ya William lo refirió, es pues la alta injerencia política en la designación de los magistrados de las altas cortes. Sí, llámese Tribunal Constitucional, llámese Tribunal Supremo, Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Las experiencias del 2011 y del 2017 han sido lamentables, y esta del 2024, pese a que ha habido una variación en el sistema de votación, tampoco nos garantiza algo, no nos garantiza una administración de justicia que sea más eficiente, o sea, que se manifieste
de una manera más concordante con los principios que busca la Constitución. Entonces, las elecciones judiciales han sido pues un rotundo fracaso. Ese no es el sistema. Dos cosas me llaman la atención, por ejemplo, en el tema de las elecciones judiciales. Primero, que no es un tema democrático. ¿Por qué? Porque nosotros los ciudadanos estamos obligados de ir a votar en las elecciones judiciales, porque si no lo hacemos, o sea, no podemos tener trámites en los bancos, etcétera. ¿No? Se ejerce una coerción, ¿no? Pero a pesar de eso, ¿cómo se llama? El nivel de ausencia en las votaciones han sido grandes. En este último caso, viendo que ha superado el 50%. Ahora bien, ¿cómo se llama? En el tema del Tribunal Constitucional. Las dos resoluciones por las cuales se ha dispuesto por parte del Tribunal Constitucional la autoprórroga son inconstitucionales. Lo que es peor, ¿no? Ellos han resuelto en causa propia. O sea, como se dice vulgarmente, ellos hablando en términos de fútbol, ellos han pateado el córner, han cabeceado, han tapado. O sea, han hecho todo. Eso viola pues principios elementales tanto de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, inclusive la propia jurisprudencia del Tribunal Constitucional y principios establecidos, por ejemplo, en la Ley de Organización Judicial, en el propio procesal civil, que dice que nadie puede fallar en causa propia. Ahora bien, en este tema de las elecciones judiciales, hemos visto pues situaciones tristes, ¿no? Yo decía algo, ¿no? Y vamos en el tema que nos interesa. Si nosotros hacemos una relación del 2011 al 2024, a 31 de diciembre de 2024, en el Tribunal Constitucional, yo me pregunto, ¿cuál de los magistrados que han estado en ese tribunal ha descollado? ¿Cuál de estos magistrados nos ha dejado una línea, nos ha dejado un legado a nosotros que de alguna manera estamos tratando de intervenir en este tema del derecho constitucional? A diferencia del primer Tribunal Constitucional, donde hubo un Pablo Dermisaki, donde estaba el doctor Durán, donde estaba nuestro amigo José Antonio Rivera y otros colegas que pues han dejado un legado. Hasta hoy día seguimos leyendo el libro de Dermisaki, pese que ya es un libro, bueno, supuestamente entre comillas viejo, ¿no? Seguimos leyendo, aunque María Elena Attard va a renegar, pero seguimos leyendo, ¿cómo se llama? El machismo constitucional, ¿no? Entonces, seguimos leyendo lo que ha dejado escrito el doctor Wilman Durán. ¿Cuántos años hace que ha muerto Wilman Durán? Seguimos leyendo Jurisdicción Constitucional, que creo que es del 2012. ¿Y qué han hecho estos otros colegas? Pues nada, han pasado con más pena que gloria. Y lo mismo con el tema del Tribunal Supremo de Justicia. Ahora, yendo a los niveles inferiores, en el tema de los vocales, en la selección de los vocales, tanto de los vocales en jurisdicción ordinaria como de los vocales constitucionales, sí, han habido denuncias serias, sí, de que el proceso de selección ha sido dirigido desde el Consejo de la Magistratura y desde el Tribunal Constitucional. Obviamente, no todos son malos, estoy de acuerdo, pero se dice y se comenta, inclusive ha habido denuncias de que hasta los exámenes se los pasa. De que más importante que tener conocimientos de derecho constitucional, y no digo en todos los casos, o en justicia ordinaria, más importante es ser amigo del magistrado del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional para que te designen antes que te designen por tus propios méritos. Esa es una realidad, todos lo sabemos. Y en el caso de los jueces, el tema es todavía más alarmante. Han habido audios donde se ha establecido que era una repartija.
donde no solo intervenían los magistrados, perdón, no solo intervenían los miembros del Consejo de la Magistratura, sino intervenían gente del gobierno. Entonces, con ese panorama de selección, es muy triste la realidad. Por eso estamos en crisis. No quiero decir con esto que todos son malos, por supuesto que no. Hay gente dentro de los jueces, gente rescatable, gente honorable. Dentro de los vocales también, y seguramente en el tema de los magistrados, hay magistrados que son respetables, pero no. Pero este sistema de selección no es lo mejor. Ahora bien, el otro tema es la asfixia financiera del órgano judicial. El órgano judicial es tratado peor que y disculpen la expresión, por favor, el más chapi de los ministerios del Ejecutivo. Claro, el más chapi es el Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo entiendo que llega al 3-4% del presupuesto general de la Nación. El órgano judicial sí tiene, creo, el 0.4, en mis tiempos era 0.3. Y ahí también quiero decir algo. ¿Qué han dicho los magistrados de la Suprema? ¿Qué han dicho los magistrados del Constitucional? No han dicho nunca nada. ¿Por qué? Pues no les importa. Acuérdense que cuando Hernán Siles Suazo era presidente, el 2% del PGN iba al órgano judicial. Y en la ley de organización judicial del 2010, entiendo, se establecía que por lo menos tenía que llegar al 3% del presupuesto general de la nación para el órgano judicial. Pero no es solamente el asignar, sino el otro gran problema, y por eso les decía, tratan al órgano judicial peor de los ministerios. ¿Por qué? Porque la gente del Consejo de la Magistratura, la gente que se encarga del manejo financiero, tiene que mendigar todos los meses para que se otorgue el dinero. Cuando en realidad, siendo un órgano independiente, igual que el órgano legislativo, lo que corresponde es que una vez asignada la partida presupuestaria, ese dinero sea administrada por ese órgano. Pero en este caso no es así. Y lo que es peor todavía, a pesar de que perdón la expresión, es michi el presupuesto, todavía no se ejecuta, o sea, la ejecución presupuestaria no llega al 100%. No llega al 100%. ¿Y qué dicen los magistrados? Bien, gracias. ¿No? Bueno, ¿qué será? Para concluir, ya estoy en tiempo, para concluir, me he emocionado y me pasó un poco, pero bueno, ¿cuál es la solución? La solución creo que pasa por una reforma constitucional con respecto del sistema de elección, sobre todo de las altas cortes, y eso tiene que ser con intervención internacional, con intervención de los colegios de abogados, con la intervención de las universidades, con la intervención de la sociedad civil y también con la participación de la Asamblea Legislativa, pero ya solamente en la parte definitiva. Es importante también en el tema del Consejo de la Magistratura que ese monstruo se lo reduzca. ¿Sí? Porque además de que es exiguo el presupuesto del órgano judicial, ¿cómo se llama? El Consejo de la Magistratura se traga una gran parte de ese presupuesto. Y ellos creen que es más importante los administrativos que los administradores de justicia. Yo lo he vivido porque yo he trabajado ahí adentro, ¿no? Y finalmente, en cuanto al tema de los jueces, ¿qué es lo importante? O sea, establecer sistemas, tanto para vocales como jueces, que determinen, primero, que garanticen una carrera judicial y que garanticen un sueldo, pues, decente. Porque hay una cosa que es cierta, colegas, y con eso termino. Hay jueces que no llegan al 15, sobre todo los honestos. Claro, hay otros más traviesos. Sí, pero los honestos no llegan al 15 con el sueldito que se gana. Pero personas que tienen menos responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, un parlamentario o uno de yacimientos, un portero de yacimientos hemos visto que gana más que un juez. Que gana más que un juez que tiene 20 años de experiencia. Entonces existe pues una disfunción.